¿Dónde quedan los derechos de nosotras, las cuidadoras? ¿Dónde quedan los derechos de los que se dedican en cuerpo, en vida, en espíritu, en alma, en corazón, a cuidar de un adulto mayor que generalmente es el papá o la mamá? Buena reflexión que invito a que tú también te la hagas, a que cada uno de ustedes se la hagan. Y aquí viene esta reflexión. Acabo de leer un post en las redes sociales, concretamente en Facebook, donde una asociación, un AFA de aquí de España, ha dedicado o está dedicando todo lo que es este año 2025 con unos posts en los que se reclaman los derechos para los adultos mayores, ¿no? Donde más que los derechos se reclama el maltrato, de que gritarle a un adulto mayor es un maltrato, de que no estar atentos a la alimentación, a que no coman es un maltrato, a que la sobremedicación es un maltrato, a que la falta del dinero es un maltrato, a que al abandono familiar es un maltrato, ¿no? Entonces están dejando un mes de todo este año para cada post diferente. Y cierto, es un maltrato, ¿no? Pero yo quería hacer una reflexión. Me parece genial que se hable del maltrato al adulto mayor, cuando existe, ¿no? Pero yo también me pregunto, ¿quién habla del maltrato a los cuidadores? Los cuidadores también sufrimos maltratos, aunque no se habla. Parece que nosotros, los que nos hemos dedicado en cuerpo y alma durante varios años o bastantes años de nuestras vidas a cuidar, parece que no hemos tenido ningún derecho cuando hemos sido cuidadores o mientras lo estás siendo todavía, ¿no? Quiero decirte de que no se habla realmente, ni se saca, ni se batalla, ni se lucha contra lo que un cuidador o una cuidadora vive, ¿no? Porque nosotros también recibimos maltratos. Si nos ponemos en el mismo nivel de lo que se reclama, ¿dónde quedan los derechos tuyos, de cada una de vosotras que sois cuidadoras, ¿no? Nuestros derechos también quedan anulados, quedan nulos. Generalmente, toda aquella mujer que se mete a cuidar del papá o de la mamá con enfermedades neurodegenerativas, enfermedades que son largas, generalmente las historias terminan, es decir, el papá o la mamá morirá cuando esa cuidadora tenga ya una edad de los 54, 55 hacia arriba, o los 60, ¿no? Cuando llegas a los 60 ya eres un adulto mayor. Pero también en ese proceso y cuando se llega a esa edad, de ese final, de esos años que se dedicó a cuidar, ¿dónde quedaron también tus derechos? En todos esos años, nosotros, los cuidadores, hemos recibido maltrato. Hemos recibido el abandono de una sociedad. Hemos recibido el abandono de la familia. Hemos vivido en carne propia las necesidades. Hemos vivido también y sufrido carencias económicas. Hemos quedado mentalmente en muchas ocasiones tocados. Y tocados quiero decir que muchísimas cuidadores, cuando la película finaliza, acaban muy mal mentalmente. Arrastran depresiones. Son incapaces de volver a la sociedad. Se encierran en sí mismos. Se produce ese aislamiento de la persona también en personas que han sido cuidadoras, ¿no? Se ha vivido, se ha sentido en carne propia esa falta de amor de la familia hacia el cuidador. El cuidador también ha experimentado el no tener dinero por no haber trabajado. El cuidador también muchas veces ha sido maltratado por el papá o la mamá quien está cuidando. Porque un tema que yo he remarcado muchísimo aquí en este canal es que detrás de la palabra Alzheimer se esconden otras personalidades del enfermo. Personas que son bipolares, personas esquizofrénicas, personas que tienen doble personalidad, personas que son manipuladoras, personas que son narcisistas, personas amargadas de la vida también detrás de esta enfermedad. Pero todo se encapsula en la palabra Alzheimer. El cuidador y la cuidadora sufren mucho maltrato, pero no se habla de esto. Y cuando he leído, pues, todo este post, ¿no?, que se está dedicando cada mes de este año, del 2025, se está dedicando a sacar a la luz el maltrato al adulto mayor, yo pienso, ¿y dónde se habla del maltrato hacia nosotros? Que una cuidadora, después de cuidar, después que ese padre o esa madre se muera y se queda más sola que la una, eso es un maltrato.
esa cuidadora que después de dedicar años al cuidado y el papá y la mamá muere y no tiene amor en su vida de sus seres queridos, eso es un maltrato. Cuidadoras que han dedicado muchos años a cuidar y cuando el padre o la madre mueren y se quedan con una mano delante y otra mano detrás, no tienen ayudas económicas, eso es un maltrato. Cuidadoras que cuando se muere el papá o la mamá, después de tantos años de haberlos cuidados, no tienen recursos emocionales, eso es un maltrato. ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién? Yo lo reflexiono mucho. Quizás tú en este momento que eres cuidadora, quizás no lo pienses o no lo dimensiones como yo intento plasmarlo aquí y dimensionarlo. Pero yo te hablo también desde el punto que yo también viví lo que tú estás viviendo ahora. Pasé por esa escuela. Pasé por la escuela durísima, jodidamente durísima, que es la enfermedad llamada demencia Alzheimer y, como no, de ser cuidadora. En el momento en el que lo estabas viviendo, no te das cuenta, porque estás enfocada, primero porque quieres a esa persona y segundo porque estás enfocada en esa enfermedad que te absorbe todo el tiempo, que te absorbe toda tu persona y no te enfocas. Pero cuando toda esta realidad que se vive, cuando una es cuidadora, cuando esto termina, cuando te quedas sola como la una, cuando te quedas más vieja porque tienes más edad, cuando te quedas sin economía, sin dinero, cuando pareces una mendiga pidiendo ayudas a las instituciones o pidiendo ayuda al gobierno para que te ayuden con ayudas económicas, cuando te das cuenta que quizás también no tienes ya familia a tu lado, que la familia te dio de lado, que la familia le importa un carajo como tú te hayas quedado, cuando te das cuenta que te has hecho mucho más mayor, mucho más vieja, cuando te das cuenta a lo mejor quizás que una noche decides salir y te das cuenta que tú ya en esos ambientes ya no es tu lugar porque los años te han pasado. Porque te miran como un bicho raro porque como diciendo ¿a dónde va esta señora con esa edad a este lugar, no? Quiero decirte que estoy totalmente de acuerdo con que se proteja al adulto mayor, es evidente. Son personas muy vulnerables con esta enfermedad terrible llamada demencia, más todavía. Pero sí que hago un hincapié de nuevo en que también nosotros, los cuidadores, recibimos maltrato. Y ese maltrato no se habla, realmente no se habla. Si se habla quizás es una vez al año, el Día Mundial del Cuidador, el 5 de noviembre, y se acabó, y no hay nada más, ¿no? Pero muy cierto que nosotros los cuidadores también hemos sido maltratados. Somos maltratados por una enfermedad donde en un momento determinado decidimos entrar, participar, aceptar, cuidar a esa persona, donde en todo el proceso de la enfermedad, en todos esos años, no nos importó perder personas en nuestro camino, perder trabajo, perder dinero, no nos importó dejar de salir, no nos importó perdernos a nosotros mismos. O sea, es una anulación total cuando uno es cuidador. También hay personas que son cuidadoras y no lo ven así, porque son personas que son muy ricamente espirituales, donde todo lo enfocan que lo hacen por amor a Dios, porque Dios le va a premiar, porque Dios te dice coge tu cruz y sígueme. Es decir, hay personas que no lo ven así. Al contrario, son felices con entregarse, con darse. Pero permíteme decirte que también es un autoengaño, y es un autoengaño muy duro, porque cuando ese padre y esa madre se mueran, te vas a dar de bruces con la realidad, te vas a dar de bruces con que la vida sigue, que tu padre se ha muerto, tu madre se ha muerto, y que tú tienes que seguir viviendo, quieras o no quieras, a no ser que te quites de en medio y te suicides, la vida sigue. Y entonces te das cuenta del precio tan grande que has pagado en todos esos años que has dedicado a cuidar por amor, pero has pagado un precio muy grande. Y dentro de ese precio está el maltrato. Un padre que te insulta, una madre que te insulta, una madre que en principios de la etapa de la enfermedad sabe lo que está diciendo, pero lo hace conscientemente porque quizás es una madre caprichosa, consentida, mimada, porque ha sido quizás una madre muy dominante toda la vida, porque todavía ella se cree que es la que tiene que llevar la casa, porque se piensa que los hijos tienen que estar allí a sus pies sometidos, ¿no? Esto ocurre, y la que no lo reconozca es porque de verdad se autoengaña.
o porque lo reconoce y le da tanta pena verse así, que lo niega. Pero esto existe. Y todo este maltrato hacia los cuidadores existe porque también nos han lavado como el cerebro, porque cuando la enfermedad llega, como que te están diciendo de que es lo correcto, que cuidar es lo correcto, que tienes que cuidar, que en aquel momento como que no tienes espacio para cuidar en tu vida, o sea, para cuidar tu vida, para pensar en tu vida, sino que tienes que cuidar, ¿no? También nos han lavado muchísimo el cerebro, de verdad que sí, el pensamiento con el tema religioso, esa frase que siempre dicen de que Dios te va a premiar. Yo aquí siempre he dicho lo contrario. Yo he conocido muchísimos cuidadores, muchas cuidadoras, donde han sacrificado y a qué grado, y dices, y te paras a preguntar, ¿dónde quedó ese Dios, ¿no? Que se supone que la iba a proteger? Y sin embargo, una vez que el papá o la mamá ha muerto, es la persona más desgraciada del mundo. Es la persona más sola, la más solitaria, la que ya no tiene amigos, la que no tiene familias, la que no tiene trabajo. Es decir, nos autoengañamos durante todo el proceso también que somos cuidadores. Y te vuelvo a repetir de que yo pasé por esa escuela, de que yo también he defendido, cómo no, a capa y espada, el hecho de cuidar, ¿no? De tus padres o de tu madre. Pero eso no quita que uno no puede cerrar los ojos a la realidad, uno no quita que uno no puede negar el precio que se paga y también, como te decía, el maltrato, ¿no? Y de verdad que duele, a mí me duele leer escritos como el que acabo de leer, me duele ver que suben posts donde solo se habla del adulto mayor, el adulto mayor, de sus derechos, de lo que es maltrato hacia el adulto mayor, pero yo me pregunto, ¿y quién habla? Como al principio del video he dicho, ¿quién habla de nuestro maltrato? ¿Tú crees que de verdad a la vecina de aquí al lado le importa si tu padre murió hace ya 5 meses o 6 y tú no tienes trabajo, la familia no viene aquí a la casa a verte, no hay gente que te ayuden? ¿Crees que le importa a la vecina si tienes trabajo o no tienes? No, vivimos en una sociedad cada vez que es más individual, más egoísta, mucha competencia además, ¿no? En este mundo, donde también es muy importante, como no, la parte económica, ¿no? O sea, ese dicho de que tanto tienes, tanto vales, de verdad que es una realidad. Llegar a la vejez sin dinero, de verdad que es como vivir muerto en vida, por las carencias y por las necesidades tan grandes que se viven, ¿no? Así que, de nuevo, una vez más, desde aquí, desde este canal, que además de trabajar también la parte de la salud, trabajar la parte de la prevención de esta enfermedad, de esta durísima, terrible, odiosa enfermedad, también, como no, no olvido el fenómeno, porque en su momento nosotros o nosotras éramos unos fenómenos como raros, ¿no? Una persona que tenía su trabajo, su vida, que tenía a su novio, su novia, su pareja, y lo deja todo por cuidar y se mete ahí en 4 paredes ahí durante años, viviéndolas de una y mil formas, de uno y mil colores, encerrada en esas 4 paredes, haciéndose mayor, haciéndose vieja, ausentándose del mundo. Y todo por amor, ¿no? Y dentro de todo eso, como vuelvo a repetirlo, porque creo que ese punto se olvida. Parece como que nosotras, las cuidadoras, nos han enseñado que tenemos que ser sumisas, a callar, a aguantar, a soportar, a que hay que hacerlo por amor a Dios, y un bla 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 que le sigue, ¿no? Pero no, yo lo traduzco de esta forma. También se maltrata a la cuidadora. Como te estoy diciendo, una cuidadora que no es apreciada por la familia, que no es reconocida su labor, su trabajo, su entrega, su sacrificio, su vida por parte de los hermanos, porque ella está cuidando de un papá, de una mamá, y no es reconocida, eso ya es un maltrato. Hermanos que no ayudan económicamente ni al papá o a la mamá, ni menos todavía a la cuidadora, ya es un maltrato. Tener que suplicar por teléfono que por favor vengan a casa, aunque sea una vez solamente cada 15 días o una vez al mes, porque tú necesitas salir y desconectar, para mí ya es un maltrato.
ver que los gobiernos olvidan este fenómeno llamado cuidadoras informales, porque no estamos reconocidas. Las cuidadoras solo se reconocen cuando hay un contrato por una empresa o por un privado, quizás. Pero las cuidadoras que se dedican a cuidar en la casa al papá, a la mamá, no estamos reconocidas. Yo lo viví también eso, ¿no? Eso es un maltrato. Es un maltrato, como también he dicho, que cuando ellos se mueran, o la mamá se muera, o el papá, y tú te quedas sin nada, y además estás luchando contra el durísimo duelo, contra el HP del duelo que llevas encima, porque no sabes vivir ya tú sola, porque te acostumbraste a vivir tu vida cuidando, te olvidaste de ti, de tus necesidades, de tus proyecciones, de tus sueños, de tu futuro, de tu porvenir, y cuando todo eso se acaba es que no sabes cómo coger tu vida. Por eso además también, otra cosa que tampoco se habla, y yo alguna vez la he hablado aquí en este canal, de los y de las cuidadoras que se suicidan, también existen. Y se suicidan porque ha pasado todo, han pasado muchos años, el papá o la mamá se fue, no tienen familia o la familia no la quiere, la sociedad no las quiere porque son mucho más viejas, no tienen dinero, no encuentran trabajo, para el amor ya son viejas inclusive, les dicen que son viejas hasta para encontrar el amor. Y hay muchos y muchas que se suicidan. Eso también es un maltrato. Cuidar también a personas con demencia es un maltrato emocional, que nos dicen que debemos de saber gestionar, pero la realidad, la cruda realidad es que nadie te viene a tu casa a ayudarte a gestionar eso. Eso es una realidad. O te pueden venir, quizás te dan 2 pinceladas, pero cogen la puerta, se van y tú te quedas aquí en la casa. Así que, de nuevo, vuelvo a reafirmar lo mismo, que el cuidador, la cuidadora tiene que pensar en ella mientras se está cuidando. Aquí que le cambié el nombre al canal y también lo he enfocado en el emprendimiento. Mira, y lo vuelvo a repetir, sin hablar ya del tema de cuidar de un papá, de una mamá. La realidad es que el mundo está cambiando muchísimo, de que cada vez hay también más crisis, de que cada vez hay más empresas que están cerrando, empresas de toda la vida, empresas que han dado, o fábricas que han dado trabajo durante años, y cada vez son más las empresas que están cerrando, cada vez hay más necesidades, cada vez hay más extranjeros que vienen hacia acá, hacia Europa, no hay trabajo para tanta gente. Y también, como no, como lo dije también hace poquitos días aquí en el canal, emprende. El futuro está en emprender. Y emprender no significa que tengas que tener dinero para un local, comprar género. No, hoy hay muchas formas, gracias a este aparatito, gracias a esta tecnología, gracias al marketing digital, gracias a un ordenador, a un móvil. Hoy hay compañías excelentes en el mundo que te ofrecen esa oportunidad de poder generar unos ingresos, ¿no? Y desde aquí, la última vez que subí aquí un vídeo al canal, hace 10 días que subí el último vídeo y lo volví a recordar, empieza a proyectar tu futuro. Empieza a proyectar tu futuro. Aunque estés cuidando todavía, enfócate en tu futuro. Porque cuando tu padre o tu madre se mueren, de verdad que te vas a encontrar como yo aquí he acabado de explicar. Y si tú no te quieres ver así, empieza a proyectar tu futuro. Trabaja tu futuro. Emprende. Tienes una forma muy fácil de emprender hoy en día. Ni tan siquiera hay que gastar miles de euros o de dólares. Hay franquicias muy pequeñitas, quizás $200, 300, 400. Pero tienes la posibilidad de tener tu propia empresa con esa franquicia. Tienes que generar tu propio empleo. Métetelo en la cabeza. Tienes que generar tu propio empleo. No esperes, de verdad que no. No esperes que los gobiernos te lo solucionen. Los gobiernos no lo van a solucionar. Es más, si no quisiéramos que existiera ese maltrato que hay al adulto mayor, como el que he acabado de leer, que cada mes se está recordando un maltrato diferente hacia el adulto mayor, los gobiernos son los principales que tendrían que hacer para que no existiera el maltrato hacia el adulto mayor. El gobierno tendría que dar más ayudas, pensiones más altas, tendría que poner más recursos al servicio de los adultos mayores y sobre todo cuando están enfermos, ¿no? ¿Y para qué? Precisamente para que ese adulto mayor con una enfermedad no robe la vida también de quien lo va a cuidar, como es el caso de nosotras, las cuidadoras, que hemos cuidado por amor, obviamente, porque el corazón se nos rompe, pero también luego cuando todo pase, como te digo, cuando todo acaba,
y ves tu vida como en una película, empiezas a recordar todo lo que has hecho desde que empezaste a cuidar hasta donde estás ahora actualmente y te das cuenta que en ese camino te perdiste, en ese camino tu persona murió, tú no exististe, tú eras como un robot, solamente enfocada diariamente a levantarte, a cuidar, a lavar, a cambiar pañales, a dar medicación, a aguantar también situaciones complicadas con el enfermo, a llegar la noche, a llegar la madrugada, a levantarte de madrugada y así olvidaste tu vida. Y eso es injusto, eso es un maltrato también hacia el cuidador. Es decir, todo es una ruleta, todo es una ruleta. Pero reflexiona en lo que acabo de explicar acá. Así que no esperes a llegar a los 60, yo tengo ya 61, no esperes a llegar a los 60 para darte cuenta de la cruel realidad que te vas a encontrar en este mundo cuando te vuelvas a reiniciar en el mundo. Empieza ya a luchar por ti, empieza a trabajar en ti, empieza a defender también tu situación como cuidadora y también reflexiona que si tanto luchamos por el maltrato hacia el adulto mayor, también nosotras, las cuidadoras, recibimos también maltrato.